Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a Un Nuevo País. Hoy les tenemos un tema muy importante, muy sensible para el país, un tema que tiene que ver con el fuero penal militar. ¿Qué es el fuero penal militar? ¿Por qué se debe aplicar? ¿Por qué no se debe aplicar? Para eso hemos invitado a algunas personas que tienen su compromiso desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de país, para que nos lo puedan expresar y nos ayuden a comprender a todas las personas quienes estén de acuerdo y quienes estén en desacuerdo con esta medida del orden nacional, la cual protege a los militares por un lado o desprotege a la población civil por otro lado. ¿Cuáles son las violaciones a los derechos humanos? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué sucede con los militares cuando entran en un combate en momentos de guerra? Entendamos que Colombia es un país que está pasando por situaciones muy difíciles desde hace muchos años. Y estas situaciones que son en conflicto y que algunos le llaman guerra, por supuesto tiene que tener unas fuerzas armadas que los defiendan. Pero por otro lado también han existido una serie de hechos y de sucesos que son conocidos ampliamente por la distinta opinión pública en relación a la violación a los derechos humanos de una parte o a lo que le han llamado en algunos aspectos la prensa falsos positivos. Pues bien, de eso se trata. Nuestros invitados, ¿quiénes son? Vamos a presentárselos a ustedes. El general en retiro Jaime Ruiz Barrera, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares ACORE. Bienvenido. Muchas gracias y buenas noches para todos. Bueno, tenemos al general Rodrigo Quiñones Cárdenas, quien también es vicepresidente nacional de ACORE. Bienvenido, general. Muchas gracias y buenas noches. Me alegra mucho tenerlo. Gracias. Tenemos al mayor Raúl Alfonso Talero Cruz, quien ha sido el hermano de la víctima de toma de Palacio de Justicia. Muy buenas noches. Me encanta saludarlo, mayor. Y tenemos también al doctor Luis Guillermo Pérez, quien es abogado del colectivo José Alvear Restrepo. Muy buenas noches a todos y a toda la audiencia. Bueno, me alegra tenerlo, doctor. Y tenemos al doctor Alberto Yepes de la Coordinación del Observatorio de Derechos Humanos y de Derecho Humanitario para Colombia, Europa y Estados Unidos. Doctor, me encanta saludarlo. Buenas noches y encantado de estar en este debate. Bueno, entonces arranquemos primero por el debate. La primera pregunta que quiero hacer de forma muy clara para que nuestra gente tenga mayor conocimiento. Actualmente en Colombia, general Quiñones, ¿hay fuero militar actualmente, hoy? Actualmente hay fuero militar, está establecido en el artículo 221 de la Constitución Política, así se haya caído, no haya pasado la reforma, entonces, pues cuando quede ejecutoriada la sentencia que va a salir de la Corte Constitucional, queda el artículo 221 de la Constitución que dice de los miembros, los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el servicio, conocerán las cortes marciales y los tribunales militares. Ese es lo que está establecido. Además está el artículo 116 que dice quiénes administran justicia aquí en Colombia y está incluida la justicia penal militar, y el artículo 250 de la Constitución Política que le dice a la Fiscalía que no puede investigar delitos relacionados con el servicio en donde estén incursos miembros de la fuerza pública. Muy bien, doctor Pérez. La Constitución actualmente, ¿qué tipo de delitos está considerando y cuáles no se están considerando y cuál era esa reforma que se cayó? Bueno, la Constitución no precisa el tipo de delitos, lo precisa el Código de Justicia Penal Militar. Y para los efectos de la discusión en su artículo 3º, que fue también objeto de la reforma del año 2010, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que tenía la mayoría total del Congreso de la República, allí se excluye explícitamente del fuero penal militar los crímenes de guerra, o sea, las infracciones graves al derecho internacional humanitario, y violaciones graves a los derechos humanos, como la desaparición forzada de personas, las ejecuciones extrajudiciales y otros delitos. Y eso ha sido reiterado además por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, que ha establecido que en relación con operaciones de la fuerza pública donde se violen los derechos humanos o se cometan crímenes de lesa humanidad, no se pueden considerar hechos en relación con el servicio militar.
Bueno, hay un hecho que se entiende poco del país. La mayoría de la gente no sabe, no conoce realmente qué es el fuero penal militar. Usted va a la calle y ahorita lo vamos a ver, se le pregunta a la gente y realmente no lo sabe. Asocia en un momento dado, general Barrera, Ruiz Barrera, el hecho de que el fuero es una especie de protección o una especie de escudo que se les está dando a los militares y que por tal hecho, por tal razón, el militar puede cometer cualquier tipo de acto y finalmente no es procesado. Y si es procesado, son por sus mismos pares. Por lo tanto, ellos también se colocan en la posición de militar y no se colocan en la posición del civil. Eso, ¿qué lectura puede llegar a tener en un país con una inmensa violencia como la que hay en Colombia, con una confrontación armada desde hace más de 50 años o 60 años que estamos teniendo y recrudecida en los últimos 15, 20 años? A ver, Diego, una terrible repercusión. Esa falsa interpretación que se le ha querido dar, haciendo uso de una serie de recursos no válidos y no ciertos para generar confusión y dar una idea totalmente distinta de lo que es el fuero militar como recurso jurídico, que no es nada nuevo, es algo que viene de mucho tiempo atrás y que se da en todos los países civilizados, en los países democráticos. Es un recurso que les proporciona la seguridad jurídica que requieren las fuerzas militares de un país en cumplimiento de sus misiones institucionales. Las circunstancias del combate las deben conocer, ¿no?, precisamente sus pares, que son, por esa es la sabia concepción, ¿no?, del artículo 221 que figura en la Constitución. Debemos ser juzgados por nuestros pares, al igual que los médicos, ¿no?, cuando cometen alguna violación, alguna norma relacionada con su profesión, tienen también sus tribunales éticos, los tienen también los sacerdotes, los tienen los congresistas, es decir, no es nada nuevo esta cuestión de los fueros, no es nada que signifique un beneficio especial, un privilegio, es una garantía. En nuestro caso es una garantía constitucional. Lo que ustedes dijeron ahorita es muy cierto. Lo dice General Quiñones, lo sabemos todos nosotros. Tumbaron la reforma del fuero militar. La extrema izquierda hábilmente planteó una serie de recursos, ¿no?, y logró que se cayera esta reforma. Este punto. O no reforma, ya estaba. Creo que ya había pasado cerca de 6 debates, si no me equivoco. No, ya era un hecho. Ya era únicamente la revisión de la exigibilidad. Se alegaron recursos de procedimiento. Una demanda que hubo en la Constitución. Ahí hizo la izquierda. Ustedes precisamente fueron los que hicieron esa demanda, ¿no es cierto? El colectivo de abogados fueron los que participaron en esa demanda. La ganaron por vicios de procedimiento. No obstante, que hubo una serie de discrepancias también al interior de la misma Corte Constitucional. De los 9 magistrados que tenían que pronunciarse, la mitad más 1, 5, creyeron que había errores de procedimiento y la declararon inexequible. Los otros 4 encontraron que no lo había. El argumento cierto es que no hubo simultaneidad. Sesiones simultáneas no las hubo. Está demostrado. Sin embargo, fue el argumento que utilizaron. Eso dio origen precisamente que el ministro de Defensa después planteara formalmente, ¿no?, un recurso, no es quizá pues de mucha aplicabilidad, pero haciéndole ver a los magistrados que se equivocaron en su decisión de que los argumentos que utilizaron no eran totalmente ciertos. Bueno, esto es así, es un hecho, asumimos que ya va a quedar, porque no ha habido respuesta por parte hasta donde yo sé, por parte de la Corte Constitucional, entonces quedamos con lo que hay. Lo que dijo aquí el doctor del colectivo de abogados Alvear Restrepo, tiene muchas limitaciones este fuero que figura en la Corte Constitucional. Una serie de sentencias, una serie de jurisprudencias, que era una limitación, la aplicación del Estatuto Rama, que entendemos perfectamente y nos identificamos con eso. Nosotros nunca buscamos impunidad, buscamos sencillamente reglas claras para que nuestros combatientes, enfrentándose con quien se tiene que enfrentar en el combate, en un momento dado, si hay cualquier error o cualquier falta, cualquier cosa que pueda ocurrir, ¿no?, dentro del combate, ¿no?, exista un sistema, ¿no?, que garantice plenamente
que se hagan las cosas como deben ser. Ese es el gran problema, esa es la ausencia de fuero y eso es gravísimo. Esta ausencia de fuero militar ya no es problema de los militares ni de los policías, es problema del país entero. Tenemos 15.000 hombres, y hablemos del Ejército Nacional solamente, fuera de combate por decisiones judiciales ante la ausencia de fuero militar. En los 7, 8 años que llevamos en esta situación, decisiones, la mayoría equivocadas, ¿no?, han colocado en estas circunstancias a esta gran cantidad de combatientes. Eso genera un fenómeno gravísimo, desmoralización. Cuando no hay reglas claras, cuando se aplican estos procedimientos irregulares, entonces el combatiente dice, bueno, vale la pena defender este país. Lo peor que le puede pasar a un comandante ahorita es dar resultados en el combate, porque no hay fuero militar, lo van a juzgar, lo van a condenar quienes no conocen las circunstancias del combate, no conocen el derecho operacional, no han vivido, ¿no?, una situación de estas y producen decisiones equivocadas. Y por lo tanto bajan la guardia. Totalmente. Pues entonces, cuando sabe que uno va a resultar como comandante en un momento de una operación, produciendo bajas de combate, pero se califican como homicidios, ¿no?, y vienen los procesos y lo condenan drásticamente, porque son unas condenas de 40, 50 años. Eso es gravísimo. Y está el soldado, y está el suboficial, y está el oficial. Entonces, eso crea un gravísimo problema. Se pierde la voluntad de lucha. No se dan ganas ni se justifica defender el país, porque muchos los riesgos que se corren cuando se obtienen esos resultados. Eso es cierto, general. Bueno, doctor Yepes, desde el punto de vista del observatorio, porque de eso se trata, observar los derechos humanos, ¿cuáles son los argumentos que se pueden llegar a tener en derechos humanos para decir no ampliamos el fuero penal militar? Quizás dejémoslo como está. ¿Se ha pensado en alguna vez en abolirlo? Yo no creo que abolirlo. En primer lugar, no es cierto que haya inexistencia del fuero militar. En Colombia el fuero militar continúa vigente. El fuero militar tenía muchas deformaciones, pero con las decisiones jurisprudenciales de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, y también los fallos de la justicia de la Comisión Interamericana se había perfeccionado bastante, y la reforma del 2010 había sido un gran avance. No entiendo por qué de buenas a primeras, cuando estaba fresco esa reforma del 2010, se hace un retroceso de cerca de 30 años, poniendo al país en una situación de incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, que el país tiene que cumplir. Bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, que el gobierno colombiano está obligado a acatar y a cumplir, el fuero militar es una violación a ese tipo de pactos, lo mismo la Convención de San José de Costa Rica, porque ahí se plantea que las víctimas de derechos humanos, de violaciones de derechos humanos, tienen derecho a un recurso efectivo ante un tribunal competente, imparcial e independiente, y eso no lo garantiza la ampliación del fuero militar, que buscaba que simplemente que violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra y otro tipo de crímenes fueran juzgados por personal de la propia institución donde se habían cometido este tipo de crímenes. Eso viola la posibilidad de acceso a una justicia independiente, que es lo mínimo que se espera en una democracia de un ciudadano a quien sus derechos humanos le han sido violados. Bueno, yo quiero poner un caso muy conocido por el país y que se ha visto. Palacio de Justicia. Ese es un caso que todos conocemos y que sucedió ya, que 28 años. 28 años, el 6 de noviembre. Un grupo de guerrilleros se toman Palacio de Justicia, obviamente de una acción audaz, temeraria, y hay una gran cantidad de magistrados y de gente que acudía en ese momento, empleados, todo el mundo pues al Palacio de Justicia. Al cabo del tiempo, las horas, irrumpe la fuerza militar a hacer un rescate del palacio, que es un palacio de la institucionalidad colombiana, donde se imparte la justicia. Irrumpe con fuerza, porque la fuerza militar tiene que trabajar con fuerza. Yo no concibo un militar que vaya a llegar a golpear la puerta y decirle, oiga, ¿me permiten entrar para ir por ustedes? No, tiene que ir con la misma fuerza con que entraron los otros. Desde luego tienen un entrenamiento, y ustedes como militares lo saben,
mucho más adecuados en lo que hay que preservar el entorno de la vida de las personas que no tienen nada que ver con ese conflicto y que son prácticamente rehenes. El general Plazas Vega, recuerdo mucho porque yo tenía mi oficina muy cerca a la Plaza de Bolívar y cuando escuché los cañonazos y todo lo que sucedió, sale directamente, irrumpe al palacio, llega, se toman y finalmente pues esto es controlado, hay una gran cantidad de cosas, se habla muchísimo pues de que se sacaron personas que finalmente terminaron, inclusive se habla que el magistrado Durán se lo llevaron y que fue finalmente sacrificado por otro lado por parte de las fuerzas militares y viene a los años pues un juicio y meten a la cárcel al coronel Plazas, hoy condenado a 30 años. Creo pues que esto es una de las cosas que al país le ha dado muy duro, hay gente que le ha dolido, hay personas que no han entendido realmente qué fue lo que se dio. En la imagen de las personas hay una frase que siempre ha quedado y que todo el mundo la recuerda, los que vivimos ese hecho. Estamos protegiendo la democracia, maestro. Así lo dijo en palabras textuales. Ese fue un acto de guerra, ese no fue un acto de delincuencia común, no fue un acto que se emborrachó y fue a matar gente, no, fue un acto de defensa dentro de la institucionalidad. Eso lo puede contemplar o lo contempla el fuero penal militar. Yo suelto esa pregunta y perdóname la ignorancia. No, claro, pero pues me gustaría que hablaran. Con relación a ese caso, específicamente, si nosotros vemos la razón del servicio, que es una de las razones por las cuales se aplica el fuero penal militar, esa es una razón del servicio. Cae de su peso que la actuación que se dio por parte del coronel Plazas, porque fue en completo acto del servicio con ocasión del mismo. Él no actuó como el señor Plazas, persona natural, sino estaba actuando al mando de un grupo de miembros de la fuerza pública para poder recuperar el Palacio de Justicia. Entonces, desde todo punto de vista legal, jurídico, yo creo que eso no tiene discusión. Bueno, sí tuvo discusión y no, sigue teniendo discusión. Y no fue juzgado por la justicia penal militar justamente, desafortunadamente, por las vicisitudes que nosotros ya conocemos. Pero a ver, ¿por qué está preso? ¿Por qué está preso? Escuche al general y después yo le doy mi opinión. Okay. Bueno, yo le quiero... Mire, el artículo 21, que habla sobre el fuero militar, dice los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el servicio. Y actos de guerra, ¿no? Esa palabra, y en relación, no, en relación con esa palabra en relación con el servicio... Esas dos palabras, en relación con el servicio. Dice así la Constitución, claramente, taxativamente, en relación con el servicio. Esas dos palabras son las dos palabras que más sentencias y demandas han tenido, yo creo que en el campo jurídico. Pero salió una sentencia que es la sentencia Hito, que es la 358 del 97. Como había tanta discusión que quería hacer en relación con el servicio, y además la izquierda, la ultraizquierda y los que apoyaban a estos grupos terroristas decían que un acto que si en una acción militar muere un campesino, eso no es un acto del servicio, entonces eso no lo podía investigar la justicia penal militar. Pero ningún acto del servicio es ilegal, o sea que la justicia penal militar no podría investigar absolutamente nada. Entonces, la sentencia explica que en relación con el servicio es cuando se presenta o cuando hay un presunto punible en el marco de una operación militar. Si yo le ordeno a una compañía que vaya al punto X a detener o atacar un grupo guerrillero que hay allá y llegando, cumpliendo la orden de operaciones exactamente y llegando al punto X, hay una extralimitación, hay un abuso de autoridad de algún miembro, él cometió ese abuso en el marco de la operación que estaba realizando, en el marco que tiene relación con el servicio. Pero si esa persona aparece en otro punto cometiendo un ilícito,
pues eso no tiene relacionado con el servicio porque no había ninguna orden que lo dirigiera hacia allá. El coronel Plazas estaba en la Plaza de Bolívar, él no estaba tirándole maíz a las palomas, él fue en cumplimiento de una orden. Y si se presentó alguna queja porque hubo abuso de autoridad o se presentó algo ilícito, pues eso tenía relación con el servicio. ¿Qué hacía Plazas allá? Él estaba cumpliendo una orden y eso lo ha debido investigar la justicia penal militar, pero se pasa hábilmente con estrategias y con manipulaciones de las doctrinas a la justicia ordinaria, porque en la justicia ordinaria entonces la fiscal pone a volar un helicóptero que los que lo construyeron para que solamente alcanzara los 2.000 metros, pero la fiscal lo hace volar a 3.000 metros. En el helicóptero no cabían sino 7 personas, la fiscal le mete 14 personas y el helicóptero le vuela a 3.000 metros y con 14 personas. Aparecen testigos falsos, esa fiscal en la justicia ordinaria, entonces ahí sí, firmas falsas, testigos falsos, y entonces debe quedar claridad de que lo que se presentó tenía relación con el servicio, estaba relacionado con la actividad que él debía cumplir y estaba cumpliendo una orden. Entonces, Bueno, ¿por qué razón está preso? En primer lugar, yo quisiera hacer algunas precisiones. Los derechos humanos no son derechos de la izquierda. Los derechos humanos son derechos universales, son derechos constitucionales. La defensa de los derechos humanos es, en primer lugar, una obligación que tienen los miembros de las Fuerzas Armadas. El que nosotros reclamemos que las Fuerzas Armadas actúen con respeto a la Constitución y la ley no nos hacen personas de extrema izquierda. Que nosotros reclamemos que se cumpla el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho penal internacional, no nos hace amigos de los terroristas. Lo que nos preocupa es ese falso espíritu de cuerpo que le hace profundo daño a la democracia y al propio ejército cuando criminales que han cometido abusos, crímenes de lesa humanidad o graves violaciones de derechos humanos pretenden, utilizando esta retórica de la extrema izquierda, amparar con la impunidad esos crímenes. Y eso sí que le hace daño a la moral de las Fuerzas Armadas, eso sí que le hace daño a la moral del Estado, eso sí que le hace daño a la democracia. Estamos hablando del Palacio de Justicia. En el Palacio de Justicia no se están juzgando los hechos de guerra, no se está juzgando, entre otras cosas, que fue una de las operaciones militares quizás más burdas en la historia de la humanidad. No se está juzgando los cañonazos de Plazas Vega contra el Palacio de Justicia, ni entrando los carros de guerra contra el Palacio de Justicia. No se está juzgando la torpeza criminal de esa operación militar. No. Lo que se está investigando y juzgando, y por lo cual se condena a Plazas Vega, es porque con pretexto de destruir al enemigo interno que estaba en el Palacio de Justicia, se torturó, se desapareció personas, se ejecutaron extrajudicialmente personas, y personas que estaban bajo control absoluto de las Fuerzas Armadas, del Ejército Nacional. Lo cual no está totalmente demostrado, no lo interrumpo, pero más adelante pido una intervención para aclarar ese punto suyo. Muy bien, general. Siga, doctor Pérez. Mire, mis colegas están llegando esta noche de Brasilia, donde se acaba de terminar el juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este tema. Llevamos nosotros 28 años litigando este proceso, representando a las víctimas. El Estado ya ha reconocido incluso que una guerrillera, Irma Franco, se le capturó viva, se le sacó viva, se le torturó y se le asesinó. Ya lo ha reconocido, lo acaba de reconocer el Estado en Brasilia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué tenía que hacer el ejército si captura a una guerrillera viva? Entregarla a la justicia para que la justicia la procese y la condene, y seguramente la hubieran condenado a 40 años o más de prisión por esos hechos. Pero ¿qué hizo el ejército? Torturarla y asesinarla. No está hasta probado. Provocarle la muerte. No está probado, señor. Pues está tan probado que el Estado acaba de reconocer su responsabilidad internacional. Equivocadamente, inexplicablemente. Pero inexplicablemente. Mire, pídale hablemos de este punto, por favor. Pídale usted explicaciones entonces A ver, mire, a los hablemos, delegados tocó del usted el tema Estado. ahoritica de Brasil, Pídale usted de explicaciones Brasilia. general a los delegados del Estado. Bueno, ok, perfecto. No fue el Si único, no fue el único Sí. crimen que han aceptado. Nosotros conocemos la larga tragedia y dolor de los detenidos desaparecidos del Palacio de Justicia. Los familiares, cuando reclamaban a sus seres queridos
e insistían en saber por el destino de sus Sabemos seres queridos también qué del les pasó. proceso de las Los falsas- torturaron las falsas psicológicamente, pruebas, ¿no? les Las llamaron para suplantaciones. amenazarles de Entonces, muerte, son procesos atentaron no válidos contra y no sus están bien vidas. argumentados. No, No, hay no, verdad no, jurídica, no, doctor. no, por Doctor, usted es supuesto- abogado. por Usted es un supuesto que hay- prestante abogado. Por ¿no? supuesto No que hay verdad jurídica, general. Por Mira, hay supuesto que hay verdad 4 o jurídica. 5 procesos totalmente diferentes, ¿no? Sí. Cuyas conclusiones no coinciden. No, no. Bueno. Hay 17 cadáveres que se encontraron al interior del Vamos, del general, Palacio de de Justicia acuerdo. que no se ha podido identificar. Esos supuestos 11 desaparecidos podrían ser estos 11 cadáveres. De acuerdo. No se ha querido practicar una serie de pruebas que se han pedido por parte de la defensa y por parte de los que están imputados en este proceso para que se verifiquen otros que están en poder de la Fiscalía. Una cantidad irregular es tremenda. El proceso que se adelantó con el coronel Plazas, donde se suplanta el testigo estrella, el tal Villavizar, ¿no? Aparece después y desvirtúa todas las afirmaciones que aparecen dentro del proceso. Diligencias falsas. La Entonces, verdad es cuando hay algo una muy cantidad difícil de y se digerir, usa todo ese general, tipo ¿no? de La verdad es muy artimañas. difícil de digerir. No, por eso. Y la justicia Cuando- menos. Por eso, doctor. La justicia Cuando menos. se utiliza todo este tipo de artimañas en los procesos, falsas víctimas, ¿no? Falsos testigos, ¿no? Eso le quita mérito a la investigación. Equivocada la actuación del gobierno, sin duda alguna, porque no hay plena evidencia de que hay desaparecidos. Dígame, Es muy confuso. una No hay pregunta, claridad sobre eso. una pregunta, Si la señor hubiera, general, una tome la pregunta. determinación. Se equivocó el gobierno nacional, se equivocó la Oficina Jurídica para la Defensa de la Nación. Una pregunta, señor Le general. contesto A ver, con mucho hágale. gusto, doctor. Si el ejército captura a una guerrillera viva, ¿tiene derecho a torturarla y asesinarla? No. Hay un tema, hay un muy tema de bien. víctimas que yo quiero Listo. intervenir, Y perdón. Hay esto- que probar que eso sucedió. Y eso tendría que ver... Hay que y probar eso- que sucedió. y, Ustedes bueno, quisieron y probado probar- si sucedió, eso Ustedes tendría que quisieron ver con probar- el servicio ustedes militar. quisieron probar, ¿no?, que el señor Villavizar, ¿no?, era la persona clave y eso resulta que se comprobó que era totalmente falso. Y esa fue la prueba reina, ¿no?, que se utilizó en este proceso. Entonces, cuando hay falsos testigos, cuando hay falsos procedimientos, no hay garantía de ninguna especie. Es el problema que tenemos con ¿Usted el sabe Fuero dónde Militar. se encontró, Perdón, general, la perdón, billetera no. del magistrado Durán? Hay ¿Dónde un, se encontró la billetera del magistrado Durán? Un segundito, ¿Dónde? ¿Dónde la colocaron? doctor Pérez, ¿Dónde la general, encontraron? vamos a hacer lo ¿Dónde la siguiente. sembraron? Hablando en términos. General, ¿Dónde la sembraron? general, vamos a hacer, doctor Pérez. Por favor, Hay un tema, doctor hay un Calero. tema que es bien importante, que creo que, es decir, yo no quiero entrar a una discusión de enfrentamientos, sino de razones. No, perdón, un segundito. víctimas. Es importante, y yo quiero decirles una cosa, este debate es importante. No, de acuerdo. Es importante porque aquí hay dos posiciones muy claras no, y de con personas que respeto, están. con altura y con La, respeto se pueden discutir las la cosas, posición que claro. tienen los militares, la posición que tiene el colectivo, que ha sido los defensores de las víctimas. Y por lo tanto es importante. Sí, es Siga que adelante. el doctor mayor. habla de las víctimas y respeto mucho su percepción de las víctimas, pero es que las víctimas deben ser de doble vía. Mi hermano fue víctima en la toma del Palacio de Justicia, en la recuperación del Palacio de Justicia, él era oficial de la policía también, y él fue asesinado vilmente cuando estaba entregando a un herido por una claraboya. Eso es un delito de lesa humanidad cometido por el M-19 en su momento. Después de que le pegaron un tiro con .50 en la mejilla y que él cayó inerme, le lanzaron una granada, que lo dicen los testigos que estuvieron allí, a una persona inerme que no está en el momento disparando, le está entregando un herido, que eso es de protección de los derechos humanos, estimado doctor. Entonces, ¿ellos sí no tienen derecho? Esa es la pregunta que yo hago. O sea, No, los por derechos supuesto, solamente... por Es supuesto. que esa es la parte que yo no entiendo y que nosotros no hemos podido Por aceptar supuesto. jamás. Cuando nosotros, Yo le por puedo intermedio responder con mucho de un grupo de abogados, con el doctor Useche, de la doctora Useche, se puso una demanda en atención al levantamiento a la declaratoria, mejor, de delito de lesa humanidad de la toma del Palacio de Justicia, pero que fue declarado únicamente para la parte institucional y no fue declarado delito de lesa humanidad para las personas que fueron amnistiadas por ese proceso. Estamos hablando del señor Petro, estamos hablando del señor Navarro, que digan que no actuaron, ellos pertenecían a la cúpula del M-19 y deberían estar implicados en los procesos también de investigación. Y yo no veo un colectivo de abogados que los investigue a ellos nunca. Es más, el señor Petro no tendría por qué haber sido ni siquiera candidato cuando fue condenado por un porte ilegal de armas. Pero para ellos no hay justicia. Ellos sí tienen todos sus derechos humanos amparados, pero los miembros de las fuerzas públicas, los miembros del Estado que actúan en defensa de las instituciones,
no tienen derechos humanos. Usted al principio dijo que sí. Me gustó su intervención cuando empezó, pero es que después me remata con otras ¿Le puedo presiones. responder? Con Siga, mucho siga, gusto, doctor con mucho- Pérez. A Con ver. mucho gusto le respondo. Mire, por supuesto que si hay un agente del Estado que sacrifica su vida, su integridad física, muy a menudo también su libertad, como ha sido reiteradamente repudiable esa práctica por parte de guerrilleros, pues cuando se muere en la defensa de las obligaciones constitucionales y legales, esas personas merecen todo nuestro respeto y todo nuestro reconocimiento y merecen el calificativo de héroes. Lo que no nos gusta es que se confundan las cosas. Lo que no nos gusta es que se confunda quien cumple con su obligación constitucional y legal y aquel que se convierte en un asesino. Y eso es lo absolutamente inconcebible. Nosotros obviamente que reclamamos que si hay guerrilleros que son apresados por las Fuerzas Armadas, pues hay unos conductos legales, tienen que ponerlos a disposición de la justicia. Y hay centenares, si no millares, de sentencias judiciales contra comandantes guerrilleros, decenas o millares que obran en procesos Amnistiados y judiciales. hoy senadores de la República o Bueno, alcaldes. eso es otra cosa, Y es la cuando aparecen solución. los supuestos Es la- asesinos es la con falsas solución. pruebas. No, ¿qué explicación tiene eso, doctor? No, pero dicho lo anterior, claridad. dicho lo anterior, sí que les quiero explicar algo. Entonces, pues eso, entonces Les quiero explíqueme explicar eso. algo que es importante, O explíquenos eso, que es pues. importante que la opinión pública conozca claramente. No es lo mismo que un general de la República que ha jurado respetar la Constitución y la ley pueda provocar delitos, pueda inducir que se cometan delitos, pueda ordenar que se cometan delitos a alguien que se alza en armas contra el Estado porque se organiza en armas es para cometer delitos. Uno no paga impuestos para tener en la función pública criminales. Uno paga impuestos para tener gente que le sirva a toda la ciudadanía, que le sirva al país, que le sirva a la democracia. No para tener criminales dentro de las instituciones. Doctor Alberto, Por eso decimos... Un segundito, es que antes No, de que por un eso- momentico, quería- usted Y dijo esa algo es muy un importante principio que también quiero preguntarle a usted. opera para quienes ¿Usted ejercen cree, el- perdón, general, la usted profesión del cree derecho? que en este momento no se le está dando un fuero a aquellos que sí realmente están cometiendo delitos y que lo hacen a sabiendas, que es muy diferente a la persona que realmente está defendiendo la institucionalidad, la vida y la honra de las personas? Porque usted lo acaba de decir ahora con mucha claridad y con todo respeto se lo quiero aclarar. A estas personas que se alzaron contra el Estado en arma para cometer delitos, a ellos se les está dando un fuero. Se les da fuero Y ese para eso. mismo fuero es el que se les está dando no solamente en el fuero civil, en el fuero político y, ojo, que vamos para un proceso de paz, el cual muchas personas y muchos colombianos lo están tildando de impunidad. Y de impunidad porque aquellos que cometieron delitos atroces, como en este momento se está viendo, son personas que posiblemente sean los próximos padres de la patria, jefes de estos militares que en un momento dado le dieron la cara con sus uniformes y con su valentía a defender la institucionalidad, la democracia y el bienes y honras de los colombianos. Diego. Perdón, Bueno, un Diego, momento, usted ha quería hablarle introducido, algo, mire, usted ha introducido un tema muy importante sobre el Escuchemos cual algo. quisiera que evolucionara esta discusión. Es el tema de la paz. Sí. Nosotros Pero un defendemos momentico, la un momentico. necesidad de la es paz. que me están acosando para hacer un pequeño corte porque creo que ese tema que usted va a tocar es muy importante y lo vamos a hacer después de esta pequeña pausa porque yo quiero que ustedes estén pendientes porque estos antecedentes que hemos llevado de lo que es el fuero militar y en esta discusión que está buena y está acalorada, pero es importante porque estos son los debates que hay que hacerle al país, a nuestros colombianos, debates que los militares, que las personas que defienden las víctimas que han sido del conflicto por parte de los abusos que ellos alegan que han cometido las fuerzas militares, pues también tengan su expresión y su vocería. Vamos a hacer un pequeño corte, ya regresamos y volvemos con este importante tema. Bueno, nos encontramos en un interesante tema que es
el fuero penal militar. ¿Qué es aquello? Es una ley que se da por Constitución y a su vez también por el Código Penal Militar, el que juzga a los militares en actos de servicio y actos obviamente de guerra. Se presentó, el mismo gobierno inclusive presentó una reforma en la cual ampliaba este fuero. Hay que recordar algo muy importante. Países vecinos y hermanos, Venezuela, Ecuador, Perú, lo tienen muchísimo más amplio que el de Colombia, que no tienen la misma situación que nos encontramos actualmente. Otros países como Chile, en España, inclusive países que están en este momento en paz, los mismos Estados Unidos que se mantienen entre guerra y paz, todos estos países tienen fuero militar, unos más restringidos que otros, unos para tiempos de paz, otros para tiempos de guerra. Pero entendamos que Colombia está viviendo un conflicto muy amplio, no solamente con los alzados en armas por las guerrillas, sino también por los antiguos reductos de los paramilitares que hoy se han convertido en unas bandas criminales que tienen una cierta identidad en el orden político. También hay que verlo con los narcotraficantes que inciden en todo, porque eso es transversal, eso le toma absolutamente todo lo que es parte de la sociedad, en lo legal y lo ilegal, todo lo cogen. Las guerrillas, que ya sabemos que se alimentan del narcotráfico, las bandas criminales que se alimentan del narcotráfico, los antiguos paramilitares se alimentaban del narcotráfico, la delincuencia común, que en gran parte también es alimentada por el narcotráfico, y por lo tanto esto se ha convertido en un problema de orden público a nivel nacional. Por eso el fuero penal militar es muy importante para un país como el que nosotros estamos. Pero ahora vamos a entrar y vamos a ingresar en un proceso de paz en el cual queremos que el doctor Pérez lo haga. Pero antes de eso, yo quiero que el general rápidamente nos diga algo que se le quedó en la lengua cuando estábamos hablando sobre el general, no, más bien en la lengua, digamos, sobre el coronel Plazas. Muy brevemente, para que no nos desviemos ya del segundo tema que vamos a tratar. Es que es la respuesta a su pregunta. Precisamente usted preguntó por qué el coronel Plazas está detenido o está condenado. Yo quisiera decirle que supongamos, y resalto, supongamos que la guerrillera Irma Franco la hayan desaparecido. Y torturado. Pero el coronel Plazas no tiene, en las pruebas que hay dentro de todo el proceso, el coronel Plazas no tiene por ningún lado nada que ver absolutamente en esa presunta situación que se haya podido presentar. Entonces, mire, si eso realmente se presentó, pero nosotros vemos, todos los militares vemos, que con falsas pruebas y con falsos testigos se está condenando a un inocente, eso es lo que nos genera tanta desconfianza en la justicia ordinaria. Si la desaparecieron, hecho totalmente condenable y se debe de buscar el culpable, porque nos deshonra a nosotros, pero están condenando a un inocente. ¿Por qué? Porque fue el que salió y dijo, defendiendo la democracia, maestro, entonces había que condenar era al Ejército Nacional y no exactamente esa acción. Si nosotros encontramos dentro del proceso las pruebas contra la persona que realmente cometió ese ilícito, pues sabemos que debe ser condenado y sancionado, y muy fuertemente, pero lo están haciendo contra un inocente, y eso lo sabemos todos nosotros. Eso, colombianos, es lo que nos genera la desconfianza en la justicia ordinaria. Bueno, ya aclarado por su parte general, vamos al proceso, vamos a la paz. Doctor Pérez. Aquí se ha hablado de que pues es incomprensible que haya guerrilleros que han recibido amnistías e indultos ejerciendo cargos de responsabilidad política. Perdón, no es el tema. El tema es, son personas que han cometido crímenes de guerra también. Igualmente, sí. Pueden haber cometido crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Total es que siempre hemos tenido procesos de paz incompletos. Y por eso nunca hemos podido tener realmente un proceso de justicia transicional digno de tal nombre. Nosotros proponemos un Tribunal Especial de Justicia para la Paz. Se lo hemos entregado al Gobierno Nacional, queremos discutirlo con el Comando de las Fuerzas Militares, se lo hemos entregado igualmente a las FARC, porque creemos que aquí no se trata únicamente de desmovilizar a un actor armado
y que los responsables de crímenes internacionales sean empresarios que patrocinan crímenes, sean políticos que patrocinan crímenes o los alientan, sean militares o policías que excepcionalmente dentro de la institucionalidad cometen esos crímenes, pues debe haber la posibilidad de ponerle fin a esta barbarie. Entonces, por eso nuestra propuesta es un tribunal, no un tribunal para cada cual, un tribunal para los militares, un tribunal para los guerrilleros, un tribunal para los paramilitares, un fuero para los parlamentarios, no, un tribunal para todos los que son responsables de la barbarie que hemos padecido. ¿Con qué fin? ¿Eso incluye guerrilleros también? Claro, guerrilleros también, pero no delincuentes comunes. Nuestro objetivo, no, delincuentes, bueno, digamos dentro del escenario de la violencia política, lo que queremos es garantizar que haya un proceso de paz serio. Que los militares que hayan sido condenados o puedan ser investigados por violaciones graves de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad también se puedan someter. Que no se convierta en un factor de perturbación del proceso de paz diciendo mañana o pasado mañana, ah no, pero es que ya está Timochenko en el Congreso y el coronel Plazas Vega en la cárcel, ¿no? Sino que haya un proceso donde el pueblo colombiano sepa qué pasó, donde las víctimas del fenómeno de la desaparición forzada de personas sepan qué pasó con sus seres queridos, que haya un perdón de la sociedad, pero de las víctimas en particular, frente al arrepentimiento sincero de los crímenes, que haya garantías de no repetición de los crímenes, que sea posible construir un nuevo país. A eso le apostamos nosotros, esa es nuestra apuesta. La apuesta de este Tribunal Especial de Justicia para la Paz, cuando la presentamos al gobierno, no le gustaba al gobierno. Mire, doctor Cuando Pérez, se la presentamos a las FARC, no le gustaba a las FARC. Pero puede ser una... Yo personalmente estoy de acuerdo con usted. Puede ser una Mire, posibilidad. Claro, no lo voy a controvertir, ¿no? Pero hay una cosa que requiere explicación, y el país debe saberlo. Una cosa es lo que usted dice acá, y otra cosa fue lo que le dijeron a los negociadores de las FARC en La Habana, ¿no? Una cosa es un documento que hicieron público que es bastante preocupante. Esa asesoría que ustedes les dan a las FARC y lo que está diciendo usted aquí es totalmente distinto. No hay claridad. Valdría la pena más adelante, si hay oportunidad, que usted le explique al país cuál fue la pretensión de esos argumentos y esos consejos y esa asesoría que le dieron allá a las FARC. Bueno, lo importante es la paz. Mire, Pero para todos nosotros, pero déjeme terminar esto. responder sobre Bueno, eso. ya le doy ya. Nosotros como miembros de la institución militar no nos oponemos a la paz. Algunos sectores de la extrema izquierda nos dicen, esos son los enemigos de la paz. No somos enemigos de la paz. Perdón, ustedes como militares retirados, ¿creen en este proceso de paz? Voy a explicarlo. Queremos la paz, es una deuda nacional. Y la queremos porque somos los más perjudicados por cuestión de la guerra. Somos los que ponemos los muertos en el campo de combate. Peleamos No 30 queremos años. más soldados muertos, no queremos más policías muertos, no queremos más terroristas muertos, no queremos más ciudadanos ajenos al conflicto muertos. Queremos una paz, pero una paz digna, ¿no? Mire, una paz, lo voy a decir con mucha claridad, una paz con impunidad es una simple tregua. Y eso no es lo que podemos buscar y querer alcanzar. Entonces, dentro de las circunstancias que se están dando, ojalá se logremos. Ojalá lo que usted propone sea una realidad. Ojalá que se busquen los instrumentos que la legislación internacional los permita, dentro del marco jurídico para la paz, dentro de la justicia transicional, que sean aceptables y no tengamos problemas, ¿no?, a nivel internacional por los compromisos que tiene el país. Y se busquen las fórmulas adecuadas y lleguemos a la paz. Ojalá que todos se desmovilicen. Ojalá que dejen ese gran negocio del narcotráfico, estas organizaciones terroristas. Ojalá que acaben con todos esos crímenes continuos y permanentes que han venido realizando. Reclutamiento de niños, el secuestro, la extorsión, la intimidación, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es lo ideal. Ojalá se dé. Y nosotros somos los primeros. Ojalá que la propuesta que usted hace a nombre del colectivo acá, ¿no?, de ese tribunal, ¿no?, se pueda aplicar. Porque sería un instrumento, ojalá, válido y que la legislación internacional lo permita. Muy bien. Bueno. No, yo quiero que el doctor Yepes nos dé su opinión, porque yo lo veo a usted como muy inquieto con el tema. Sí, a mí me parece que este es un punto crucial que el país tiene que discutir. Porque si estamos a puertas de un proceso de paz, lo menos que se espera es que las víctimas de todo este conflicto puedan tener en este escenario el espacio para saber qué pasó con sus familiares, las víctimas, los desaparecidos, las personas torturadas, asesinadas.
que fueron de muchos lados, no fueron solamente la guerrilla. Los militares también tienen una alta dosis de responsabilidad en crímenes de guerra y crímenes contra los derechos humanos. En el periodo reciente pues, se menciona de casi 4.800 víctimas de casos de falsos positivos, y por eso no hay un solo general que esté, no digamos condenado, ni siquiera vinculado a un proceso para responder por ese tipo de crímenes. Hay más de 20.000 personas desaparecidas en este país, más de 20.000 familias donde no saben dónde está su padre, su hermano. ¿Y eso usted no puede mostrar esas cifras que dice tan alegremente? Perdón, Están en la fiscalía y están en el último informe. ¿Aportadas por quién? Están documentadas en la fiscalía. Dejemos terminar, general. Tan alegremente, ¿de cualquier manera para confundir a la gente? Al doctor Cheques. La forma habilidosa, ¿no?, de cambiar las cosas de tejiversal para dar un mensaje distinto. Usted lo puede leer en el último informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ahí se menciona que según fuentes de la fiscalía, cerca de 4.800 víctimas de falsos positivos. No confiamos en la Corte Penal Internacional. Bueno, están esos casos en la fiscalía. No voy a discutir con eso, pero lo que planteo es que lo que hay que buscar, porque son posiciones politizadas. Lo que hay que buscar es un escenario, en el proceso de paz. General, dejemos que termine y lo vamos a refutar. En el proceso de paz exista un escenario para que todos los actores le cuenten a las víctimas y al país públicamente qué fue lo que pasó con esas víctimas. Yo creo que lo peor que pudiera ocurrir era poner anticipadamente una ampliación del fuero militar que consistiría en una gigantesca ampliación de encubrimiento y de limpieza de los crímenes en que están cometidos, no digamos todos los militares, pero sí un segmento de militares que han cometido este tipo de crímenes que no han contado la verdad. Y yo creo que hay que buscar no que esos crímenes se limpien mediante un proceso en el que los propios militares se juzguen y se absuelvan a sí mismos, sino crear un escenario uniforme en el que todos los actores del conflicto respondan a su obligación de contar la verdad y reparar a las víctimas en el mayor grado posible como condición para poder acceder a cualquier beneficio de justicia transicional. Entonces, lo peor que podría suceder era esta reforma de ampliación del fuero militar, porque es anticipadamente, antes de la obligación de contar la verdad, buscar que ellos mismos se limpiaran las culpas y se absolvieran, para que al momento sí la verdad... Usted no habla sino en contra del Estado, perdón. No, ¿usted le parece todo, ¿usted le parece justo? Todos los actores, todos los actores... ¿A usted le parece muy justo las ser. declaraciones que dijo un señor negociador de las FARC, que no merece ser nombrado por parte mía, que dice el señor en su declaración: ¿de qué vamos a pedir perdón? No tengo por qué pedir perdón. ¿Usted cree que eso es cierto? No, cree que es justo? yo creo que tienen que pedir perdón, porque yo creo que tienen que pedir perdón. Ahora aquí hay algo que... Bueno, yo quería... Vamos un momentico que ya se puso y minimiza la de muy los terroristas. interesante. Pero mire que... Esa es la figura. Un segundito, general... Deja Quiñones. escapar su sesgo político, su resentimiento, su odio. Estoy diciendo que porque todos. cuando está diciendo, no señor, hablando se le de soltó, todos. o sea, su espíritu no lo pudo contener. Y entonces, los falsos positivos los está investigando. ¿Quién los cometió? La Fiscalía General de la Nación. ¿Quiénes fueron los que descubrieron los falsos positivos y se los entregaron a la Fiscalía General de la Nación? Un general de la República. Y usted aquí deja escapar su odio y su resentimiento cuando dice: han sucedido 4.800 falsos positivos que no está comprobado, son de las calumnias que van allá, y suelta su odio y dice: y no hay ningún general condenado. O sea, usted va con su odio detrás de los generales. A usted la casa suya son los generales. Bueno, yo creo que no el estamos culpable. retrotrayendo Busque la el culpable y el discusión. responsable. Sí, y hágalo jurídicamente. de acuerdo. Cuando habla jurídicamente, nosotros creemos en ustedes. Pero cuando usted muestra ese sesgo y ese resentimiento, entonces inmediatamente comenzamos a desconfiar de la verdad que usted está buscando. Bueno, general, vamos a ser un poco más objetivos. Tiempo se nos ha acabado. Vamos a sacar unas conclusiones en relación a este importante tema, porque lo que nos interesa en este debate que estamos haciendo, en este foro que estamos aquí tratando un tema tan importante como el fuero penal militar, es que la gente que nos está viendo tenga una claridad y que sepa por qué razón se cayó ese fuero militar, por qué hay que rescatarlo o cuál es la verdadera situación que debe quedar Colombia. Vamos entonces a hacer una ronda para finalizar este programa, y yo quiero que comencemos muy brevemente porque tenemos 1 minuto para cada uno de los que están en las conclusiones. Vamos a comenzar con el mayor. Pues sí, definitivamente que se tenga claridad que el fuero penal militar no es un privilegio como quieren hacer ver. Es una necesidad, una respuesta para una necesidad democrática de defensa del Estado por parte
de las Fuerzas Armadas, del Ejército y la Policía y todas las Fuerzas Armadas realmente en general, porque no hemos hablado mucho de la Policía. Es esa necesidad de que la gente tenga la conciencia de que la fuerza pública necesita herramientas para poder combatir de igual a igual con los que están delinquiendo en este país realmente. Muy bien. General Quiñones. Yo... No, siga usted para que saque su conclusión. Bueno, mire, el fuero militar es una garantía constitucional y el fuero militar, no hay ningún país en el mundo que haya estado o que esté en conflicto interno armado que no tenga un fuero militar pleno. Colombia tiene un conflicto interno armado. Quiere decir que hay gentes que están de un lado y de otro lado. Cuando hay conflictos son dos, entre dos grupos, pero una parte tiene su brazo armado y su brazo político infiltrado en las cortes, en las fiscalías, y ya vemos que una de las instituciones en la que menos confía el pueblo colombiano es en la justicia ordinaria y en la fiscalía, y nos quieren llevar hacia allá porque es la forma de derrotarnos. Como no nos pudieron derrotar con las armas, entonces nos quieren derrotar llevándonos a las cárceles y amedrantando a nuestra gente con procesos, con testigos falsos, con manipulaciones de la normatividad, y mire, y no hay nadie más que quiera la actuación correcta de sus miembros que un comandante. Si yo acepto que un solo de mis miembros actúe por fuera de la ley, pierdo el mando y el control de todos los hombres bajo mi mando. Muy bien, muchas gracias, doctor Yepes. Yo creo que no todo lo que hacen los militares son actos del servicio. Hay cosas que son actos del servicio, hay cosas que no lo son. Y el fuero militar debe mantenerse para actos que son estrictamente el servicio, Claro, los delitos estrictamente militares. Claro. Pero debe estar al margen las violaciones de derechos humanos, los crímenes contra el derecho internacional humanitario. Y creo que todos los actores en este conflicto no llegan con las manos limpias. Todos de alguna manera, digamos, tienen que contar la verdad. Militares, guerrilleros, políticos que han contribuido a este conflicto, tienen que tener en el escenario del proceso de paz un espacio para contarle a las víctimas qué pasó. Todos, militares, guerrilleros y demás actores. Y la ampliación del fuero militar no puede ser el pretexto para que un sector, especialmente el vinculado al Estado, se sustraiga a esa obligación que tiene con las víctimas de contar qué ha pasado con las personas desaparecidas, con las personas que han sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos, como los casos de falsos positivos, que se pretendieron con esta ampliación del fuero militar que se fuera juzgada por los propios pares. Muy bien. General Ruiz. A ver, con este tipo de argumentaciones que hemos escuchado acá, por quienes son antimilitaristas de hecho, pues nos lleva simplemente a una elemental conclusión. No hay confianza. No hay confianza en algo que pueda manejar la extrema izquierda o que pueda proponer la extrema izquierda. No hay confianza. Queremos centro, verticalidad, claridad. Si en un momento dado la situación sigue como sigue o como va, no va a haber quien defienda a este país. Necesitamos protección jurídica para nuestros combatientes, para nuestros militares, para nuestros policías. Es la única cuestión que ahorita pedimos. Bajo ninguna circunstancia queremos impunidad. Lo hemos dicho abiertamente, públicamente. Nosotros al interior somos drásticos en la parte disciplinaria y en la parte jurídica también. Y lo hemos demostrado a través de muchísimos años. Somos institución respetuosa del poder civil, respetuosa del poder judicial, respetuosa de toda la institucionalidad. Pero ahora sí exigimos. Y exigimos, ¿no?, que se nos dé la protección jurídica. Porque si no lo logramos, no va a haber quien defienda este país. Muy bien, muchas gracias, general. Doctor No, Pérez. tres cosas. Yo creo que la mejor protección jurídica a la que deben aspirar los miembros de la fuerza pública es respetar la Constitución y la ley. Eso es sencillo, es respetar las normas. El segundo punto es no seguir insistiendo en lo del fuero penal militar. Eso va en contravía de las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos, como tuvieron la oportunidad de expresarlo los grupos de trabajo y los relatores en carta que se dirigiera al Gobierno Nacional y al Congreso de la República cuando se discutía el último debate de la reforma al fuero penal militar. Lo que acaba de pasar con el magistrado Villarraga, hay un general que ofrecía 400, 800 millones de pesos para que el proceso pasara a la justicia penal militar. ¿Qué le dice eso a la ciudadanía? Que la ciudadanía no puede confiar en esa justicia penal militar. La justicia penal militar, como dice Alberto, debe ser para los delitos típicamente militares. ¿Cuáles son? La cobardía, el abandono del puesto, la deserción, la desobediencia a las órdenes superiores. Para ese tipo de delitos debe ser el fuero penal militar.
Les recomiendo leer el libro de Federico Andreu sobre tribunales militares, publicado por la Comisión Colombiana de Juristas, que demuestra cómo a nivel mundial la tendencia en todos los países es a abolir el fuero penal militar y a restringirlo a delitos típicamente. Izquierda, claro. Acaba de mencionar usted una izquierda radical. Eso lo leerá la izquierda, pues, ¿no? En tercer lugar, yo insisto. No recomiende eso, hombre. Por favor, en tercer lugar, yo insisto en que pensemos más bien en cómo vamos a salir de este conflicto armado interno, en cómo vamos a contribuir todos a la paz. Yo creo que necesitamos una profunda transformación de Colombia. Eso pasa por una profunda catarsis que implica reconocer los derechos de las víctimas, que las víctimas sean escuchadas y que todos los actores armados tengan la posibilidad de decirle a las víctimas: cometimos unos crímenes, les pedimos sinceramente perdón, vamos a crear conjuntamente, colectivamente, garantías de no repetición de los crímenes y vamos a crear una nueva Colombia. Yo creo que ahí nos podemos identificar todos. En igualdad de condiciones, ¿no? En igualdad de condiciones. En la necesidad de la paz. Para todos los actores. En la necesidad de la paz. Diciendo la verdad. Porque se magnifican la izquierda, las conductas de los militares y minimiza lo de los terroristas. Okay. Así no llegamos a ninguna Ahora me toca el turno. Ya a ustedes les agradezco mucho, generales, doctores, el hecho de habernos acompañado. Qué tema tan interesante, la verdad que creo que todos ustedes deben sacar sus propias conclusiones de acuerdo a lo que sientan como colombianos. Ahora yo voy a dar mi opinión personal, muy personal en este caso. El fuero penal militar es necesario para un país. Es necesario para un país más aún cuando tiene una situación de conflicto o de guerra, como lo quieran llamar, pero donde hay más de 200.000 personas muertas, donde todos los días existen atentados, donde ir por los diferentes caminos de Colombia es muy peligroso, porque podemos ser asaltados. Recientemente, unos deportistas se fueron en sus vehículos por los llanos orientales y fueron interceptados por la guerrilla, y quienes en un acto que no es un acto glorioso, sino que es un acto criminal y es un acto de ofensa hacia el pueblo colombiano, los extorsionaron sacándoles dinero. Eso no es política. Si es buena la paz, necesitamos la paz, por supuesto, ojalá la paz sea, pero no puede ser una paz con impunidad. No podemos nosotros pretender que el señor Timochenko pase al Congreso de la República sin pagar absolutamente un día de cárcel, o el señor Márquez, o el señor Santrich, o el señor Catatumbo, mientras coroneles como el coronel Plaza esté en este momento condenado pagando una pena. Yo opino eso, esa es mi opinión. Desde luego, la opinión de ustedes se la pueden hacer. Y ya conocemos la opinión del colectivo Alvía Restrepo, lo cual son unos defensores de las víctimas del conflicto. El mayor Tarero, quien su hermano perdió la vida en Palacio de Justicia, doctor Yepes, quien es el representante de Oficina de Derechos Humanos, y dos generales de la República que han puesto su pecho para que Colombia sea defendido. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Los espero en un próximo programa con más temas de interés nacional e internacional, y que Dios los bendiga.